Hoy quiero continuar con la serie Sufriendo con Propósito, hermanos, y vamos a ver eh, el mensaje 28. Creo que ya es el 28, gracias a Dios. Y les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Santiago, la carta de Santiago, capítulo 1. El título de hoy es Sufriendo con Sabiduría. Sufriendo con Sabiduría. Y es muy probable, hermanos, que ampliemos este mensaje, el contenido de este mensaje más adelante. Si hoy no puedo cubrir todo lo que yo deseo, es mi anhelo que lo podamos hacer más adelante, porque creo que esto es muy importante. Pero yo voy a ver si hoy podemos cerrar en esta importante exhortación de enfrentar nuestros sufrimientos con la sabiduría que da Dios. Vamos a buscar en Santiago capítulo 1, los versículos que van del 5 al 8. Y en la versión que estamos usando, la Reina Valera 2015, leo lo que dice la palabra de Dios. Dice: y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar movida por el viento y echada de un lado a otro. No piense tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor. Muchas gracias te damos porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias por la oportunidad que tenemos de comunicarnos por este medio. Gracias por mis hermanos y hermanas allá. Te ruego tu bendición sobre cada uno de ellos ahora. Te suplico, Dios, que tu espíritu repose sobre cada uno y esta porción que vamos a ver de tu palabra sea un aliento para nosotros en este momento en que cada uno se encuentre. ¿Qué hacemos cuando sufrimos y no entendemos? Oh Señor, mira que te lo pedimos y te damos gracias por este privilegio que concedes a tu siervo. Ayúdame a honrarte, oh Dios, ayúdame. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén, pastor. Mis queridos hermanos, este texto que acabo de leer tiene un precedente que se conecta con el tema de nuestro interés. Escuchen ustedes cómo comienza el párrafo. Estoy en Santiago, la epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 2. Comencé a leer desde el versículo 5, pero miren qué dice el versículo 2. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Y la pregunta inmediata sería, ¿cómo es eso si estoy siendo probado de manera diversa? Y la idea es como una gama de colores de distinta intensidad, pruebas diferentes, unas más ligeras, pero otras más intensas. Pruebas, cuando estén en diversas pruebas, como la que todos nosotros enfrentamos en esta vida, cuando estén en diversas pruebas, dice aquí el Espíritu de Dios, eso ténganlo por sumo gozo. ¿Cómo es posible poder sufrir en prueba y tener gozo? El Señor Jesucristo fue a la cruz así. Ahí comenzamos esta serie ya hace un buen tiempo, cómo Él puso el gozo delante de Él y fue a la cruz. Entonces sí es posible sufrir con gozo. Ahora, ¿por qué y cómo puedo yo sufrir con gozo? Dice aquí, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. En otras palabras, las pruebas tienden a producir en nosotros algo. Sí, lamentablemente en unos producen mucha amargura, en otros producen un desvío de la fe, en otros producen una confirmación de su fe, en otros producen una debilidad, incluso pueden apostatar contra Dios y maldecir el nombre de Dios. Pero no siempre es así. Pero la fe o la prueba siempre produce algo. Aquí dice produce paciencia y la idea es perseverancia. Es como aquellos que sufren en el nombre de Cristo, en lugar de huir de Él, se apegan más a Él, abrazan más a su Salvador. Bendito sea Dios. Y dice aquí, pero que la paciencia tenga su obra completa, para que sean completos y cabales, no quedando atrás en nada. En otras palabras, Dios está dando esa paciencia, esa perseverancia, ese poder resistir con el propósito de completar una obra en nosotros, completar una obra en nosotros y aún a veces en la vida de otros.
Dice, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, y aquí entramos precisamente en nuestro texto. ¿Saben por qué? Porque muchas veces en las pruebas y en el sufrimiento, si hay algo que nos falta, en primer lugar, es sabiduría. Ahora, ¿qué es esto de sabiduría? Mire, lo primero que quiero ver, voy a ver tres cosas aquí. Tres cosas. En primer lugar, una nota de ignorancia que incluye el pasaje. Aquí hay una nota de ignorancia claramente expresada. En segundo lugar, aquí hay una invitación y finalmente una indicación. Vamos a ver en primer lugar esa nota de ignorancia que el texto da por sentado. Dice, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, y la idea es, y si a alguno, no es como si eso fuera algo extraño. No, no, no. Aquí se está dando por sentado que cuando estamos en el sufrimiento, una de las cosas que nos falta es sabiduría. Sabiduría. Esa ignorancia en nosotros es producto de nuestro pecado y nuestra separación de Dios. Ahora, ¿qué es la sabiduría? Y yo creo que eso es bueno que nosotros lo podamos entender. La sabiduría en la Biblia es comparada con el temor de Dios, tomar en cuenta a Dios, concebir y entender quién es Dios y tomar eso en consideración en las cosas que nos rodean. Muchas personas malentienden la sabiduría y entienden que la sabiduría es igual al conocimiento. No es así. El conocimiento es la suma de información. Por ejemplo, una persona puede conocer muchas palabras de Dios, mucha escritura, muchos textos bíblicos, pero la sabiduría consiste en aplicar esa palabra, oiga ahora, de la mejor manera para el mejor propósito. La sabiduría no es conocimiento. La sabiduría es la aplicación del conocimiento para alcanzar el mejor fin. Cuando se dice que Dios es sabio, no se dice que Él conoce. Esa es la omnisapiencia. La omnisapiencia es que Él sabe todo, pero la sabiduría es que Él sabe usar todo el conocimiento que tiene, usando los mejores medios para el mejor fin. Eso es sabiduría. Ahora, cuando estamos en sufrimiento, una de las cosas que el alma naturalmente se pregunta es, ¿por qué? No entiendo. Eso es falta de sabiduría. Usted entiende que tiene un dolor, usted entiende que tiene una enfermedad, usted entiende que hay una aflicción consecuencia del pecado. Eso se entiende. Lo que no podemos ver es cómo me ha venido esto a mí. Si he andado en integridad, si he hecho lo que agrada a Dios, ¿qué me está sucediendo? Asaf, en el Salmo 73, experimentó precisamente una falta de sabiduría. Estaba este hombre afligido. Y escuchen cómo él se presenta delante de Dios en el Salmo 73. Este hombre estaba viendo la prosperidad de los impíos. Y cuando veía la prosperidad de los impíos, él comenzó a dudar de lo provechoso de su camino. Él dice, en cuanto a mí, 73:2, por poco se deslizaron mis pies, casi resbalaron mis pasos. Tuve envidia de los arrogantes a ver la prosperidad de los impíos. En otras palabras, él veía la prosperidad de ellos, él veía que estaban bien y de repente él comenzó a dudar de su fe. Versículo 13, ciertamente en vano he mantenido puro mi corazón. Es como el que está sufriendo y dice, ¿por qué me he guardado en integridad? ¿Por qué he hecho estas cosas y ahora me viene este sufrimiento? Es un problema de sabiduría, porque yo no entiendo lo que Dios está haciendo. Yo entiendo y yo sé lo que está sucediendo, lo estoy sufriendo, pero la razón detrás de esto, el propósito detrás de eso, está conectado con sabiduría, entender hacia dónde Dios va y cómo Él usa las cosas. Dice el versículo 13, lo leo completo. Ciertamente en vano he mantenido puro mi corazón, he lavado mis manos en inocencia. He sido azotado y comenzó a ver mal en su vida, como si su vida no tuviera sentido, como haber guardado el camino de Dios era para él algo sin importancia, sin valor, sin ver el fruto. Pero ¿qué dice más adelante? Él sufriendo estas cosas, hasta que en un momento él entró a la presencia de Dios.
entró a donde estaba Dios y se acercó a Dios, y estando cerca de Dios, entonces él comenzó a entender lo que estaba sucediendo. Dice la palabra de Dios en el versículo 16: pensé, miren, para entender esto. Él tenía conocimiento. Ha sido duro trabajo ante mis ojos, hasta que, venido al santuario de Dios, comprendí el destino final de ellos. Ahí él tuvo una perspectiva, una visión sabia de a dónde lleva ese camino, cuál es el final, el fruto de eso. Y finalmente él vuelve a Dios. De manera que la sabiduría es esa gracia que Dios da para uno poder ver las cosas a la manera de Dios. Si se lo puedo ilustrar, cuando usted está en el sufrimiento, tiene los lentes carnales humanos suyos afectados por el dolor y el pecado. Pero cuando usted le pide a Dios sabiduría, por su gracia, Él cambia esos lentes y usted puede ver la mano invisible de Dios en la providencia y puede entender el propósito de Dios más allá de lo que está sufriendo. En ese sentido, nos falta sabiduría en el sufrimiento. Eso es natural y por eso no se condene, porque Dios no lo condena. He aquí entonces, en primer lugar, una clara expresión de nuestra ignorancia. Oh, hermanos amados, no son pocas las veces en que yo he caído con una confusión en mi corazón y en ignorancia, en necesidad de sabiduría. No entiendo, no puedo comprender, no me dan los cálculos. Algo no está bien, dice mi corazón, pero sí, todo está bien. Por eso aquí hay una invitación. En primer lugar, nuestra ignorancia ha de ser saciada por Dios. Mire cómo dice aquí el versículo 5. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, mire la invitación. Pídala a Dios. Ese es el segundo punto. Pídasela a Dios. Hermanos, nada como ir a Dios en el tiempo del sufrimiento, y nada como ir a Dios para que nos dé sabiduría. Amén. En otras palabras, nada como ir a Dios y decirle: Señor, yo sé lo que está pasando, lo estoy sufriendo, pero necesito sabiduría para ver tu mano y para poder desde ya ver lo que tú estás haciendo y vas a hacer. Necesito sabiduría para entender que tu manera no es mi manera, que tus caminos son más altos que los míos y mejores tus pensamientos. Necesito sabiduría para yo poder ver tu amor, tu cuidado, tu presencia conmigo en medio de este sufrimiento. Abre mis ojos y dame sabiduría. Noten esto, hermanos. Pídasela a Dios. Pídasela a aquel que da, y dice aquí, abundantemente y sin reproche. Y eso me gusta. Él dará a todos, todo el que le pida sabiduría, Dios se la dará. Cuando usted esté en el sufrimiento y tenga que ver cosas que no está viendo, pídale sabiduría a Dios y Él se la dará. Y mire cómo dice aquí: la dará a todos con liberalidad. Eso quiere decir, significa que la dará sin tomar en cuenta, abundantemente y sin reprochar. Bendito sea su nombre. Él no va a recordarnos las veces que hemos sido necios. Él no va a recordarnos el mal en nuestro corazón. Asaf se llamó a sí mismo una bestia, pero Dios no. He aquí lo que Dios dice: si te falta sabiduría en el sufrimiento, yo te la voy a dar abundantemente y sin reproche, pero solo pídemela. Pídeme la sabiduría. Ahora yo quisiera tomar un momento aquí para hablar con ustedes brevemente de cómo da Dios sabiduría. ¿De qué manera Dios da sabiduría? Antes de entrar en eso, yo creo que es propio que nosotros entendamos esto. Si Dios dice: si te falta sabiduría, pídela y yo te la daré. Óigame ahora, eso no significa que nuestra posición es pasiva. Dios me la dará, pero yo tengo que buscarla. Dice Proverbios que tienes que buscar la sabiduría como a la plata, como al oro. Así como la gente se levanta a trabajar y a buscar el trabajo, el dinero, busca la sabiduría y Dios la dará. Sí, hermanos,
Cuando dice que Él la dará, esta sabiduría de Dios, Él no la va a dar de manera supersticiosa. Él no la va a dar de una manera momentánea, caprichosa, de la nada. Nosotros tenemos que preguntarnos, Señor, te pido sabiduría. ¿Dónde la busco para que me la des? Es como un cheque. Él le da un cheque y usted tiene que ir con eso al banco para hacerlo efectivo. ¿Qué puede hacer usted? ¿Qué debe hacer usted y qué debo hacer yo para recibir la sabiduría? Bueno, lo primero que dice el texto es orar. Sí, y usted muchas veces no sabe que lo que le falta es sabiduría. Es como cuando usted va al médico y le dice, doctor, me siento débil, doctor, tengo dolor muscular, y el doctor le hace un análisis y dice, su problema es falta de vitamina 12, por ejemplo, y ahí viene la inyección. Bueno, pues déjeme decirle, cada vez que en diversas pruebas nosotros nos encontramos trancados y nosotros comenzamos a preguntarnos, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Y qué ha pasado? Pídale sabiduría a Dios. Eso es lo que le está faltando. Acuérdese de eso. En el sufrimiento, pida sabiduría. Lo primero es orar a Dios. En segundo lugar, es interesante que se dice aquí que Dios la da. Y déjeme decirle que la sabiduría de Dios es Cristo. Dice Proverbios 8 que esa sabiduría de Dios estaba con él al principio de la creación y por él hizo todas las cosas. Cristo es la sabiduría de Dios. De manera que si usted quiere sabiduría de Dios, oiga bien, lo primero es pedirla y en segundo lugar, corra a Cristo por la fe. Vaya al Señor Jesucristo y ahí a los pies del Señor Jesucristo ruegue sabiduría. Pida perdón si ha pecado. Pídale a Dios que muestre donde Cristo puede ser luz, muestre donde Cristo puede sostenerle, note donde Cristo le puede quitar la carga, pero vaya a Cristo con esa carga. Por eso él dijo, venid a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Usted quiere sabiduría de Dios, primero pídala en oración. En segundo lugar, vaya a Cristo, vaya a la cruz por la fe y en el nombre del Señor, vaya allí y diga, Señor amado, yo necesito sabiduría. Abre mis ojos, abre mi entendimiento, ayúdame a ser sabio. Vaya en oración al Señor Jesucristo. Él es la sabiduría de Dios. Pero aquí en tercer lugar, ¿usted quiere sabiduría de Dios? Vaya a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la revelación de Dios, la revelación de Jesucristo. Usted quiere entender aquello que no puede entender, vaya a la palabra de Dios. ¿No le llama a usted la atención la historia de aquellos dos discípulos en el camino a Emaús? Cuando ellos se encontraron con el Señor Jesucristo resucitado. Una vez más les refiero a algo que he hablado con ustedes otras veces. Lucas nos dice que ellos iban caminando y no se daban cuenta de que Jesús era el que venía con ellos, pero ellos estaban tristes, ellos estaban perturbados, no entendían, le faltaba sabiduría, qué había pasado. Y el Señor les abrió el entendimiento y les dio sabiduría cuando les abría las escrituras. La palabra de Dios, ahora mire cómo nos da sabiduría. En primer lugar, la palabra de Dios nos revela a Dios como el soberano que está en control. Cuando usted lee las escrituras, una de las cosas que usted aprende es que Dios controla todas las cosas. Y en ese sentido, su sufrimiento, su aflicción, su diversa prueba, como dice aquí Santiago, no está en las manos de la casualidad. La palabra de Dios afirma que está en las manos benditas de nuestro Dios Todopoderoso. Gloria a su nombre. Cuando usted viene a las escrituras, usted conoce cómo obra su Padre Celestial. Usted se da cuenta de que Él está en control, que Él reina. La palabra de Dios nos da sabiduría cuando nos lleva a entender que nuestro Dios reina. En segundo lugar, la palabra de Dios nos da sabiduría cuando nos enseña que Dios reina con un propósito y que Dios tiene un plan, un propósito sobre todas las cosas. A veces no lo podemos ver. A veces nosotros no lo podemos entender. Recientemente hablaba en una conversación muy triste con unas personas cerradas al ver su sufrimiento real, su aflicción. Y en medio de esa conversación les dije, hermanos, tenemos que incluir a Dios en la fórmula.
Y no podemos olvidar que esta aflicción, este dolor ha sido ordenado por nuestro Dios. Y no podemos olvidar que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora no lo podemos ver, pero lo vamos a ver. Eso es sabiduría. Comenzar a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Alguien decía que la sabiduría de Dios es como cuando usted se despega de este mundo y desde arriba usted comienza a ver cómo comienza a trabajar y para dónde lo lleva Dios. Yo creo que eso es sabio. A veces nosotros, como alguien decía, solamente vemos la parte atrás del bordado, pero no vemos el frente, y necesitamos orar y necesitamos ir a Cristo y necesitamos ir a las Escrituras para recordarnos que nuestro Padre Celestial está en control y que Él tiene un propósito. En tercer lugar, cuando estamos en las Escrituras, no solo vemos que Dios reina, que Él tiene un propósito, pero hay algo bueno. Vemos las promesas de Dios y eso nos da sabiduría, nos ayuda a entender que Dios nos está guiando hacia esas promesas, que Él nos dice, yo estoy contigo, mi gracia es suficiente. De manera que usted quiere sabiduría, pídala a Dios en oración, vaya a Cristo y vaya a las Escrituras. Ahora quiero añadir un medio más. Y esto creo que es muy importante. Usted quiere sabiduría. No solamente vaya a Dios en oración, vaya a Cristo, pero mire ahora, pida al Espíritu de Dios que obre en su corazón y use los medios indicados para darle esa sabiduría. A veces el Espíritu de Dios nos guía a una situación, a una persona donde oímos y vemos lo que Dios nos quiere mostrar. A veces ese Espíritu de Dios nos guía a un pastor, a un mensaje. Y aprovechemos ese medio que Dios quiere usar para darnos sabiduría, para mostrarnos algo más. Esta mañana tuvimos una buena oportunidad de una iglesia donde el hermano predicó en un estilo distinto a como yo he oído mucha predicación, pero aún en esto, una de las cosas que él me enseñó, porque habló de Rahab la ramera, y me recordó con peso esa verdad, es que yo soy Rahab la ramera. Claro que sí. Yo soy un hombre pecador de quien Dios ha tenido misericordia y Él me ha puesto en la lista de los hijos de la fe, como la puso a ella. Yo no soy mejor que esa mujer, pero eso me recordó y eso moderó mi corazón y me dio sabiduría para humillar mi corazón en su bendita presencia. Hemos visto aquí una nota de ignorancia, una invitación y ahora finalmente una indicación. ¿Usted quiere la sabiduría de Dios porque la necesita en el sufrimiento? Oiga lo que le dice ahora el Espíritu Santo a través de Santiago. Versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada. Mire que no dice pida con mucha fe, sino pida con fe, no dudando nada. Y eso lo amplía para que entendamos a qué se refiere en este caso. Porque el que duda, es decir, lo opuesto a la fe, es semejante a una ola del mar movida por el viento y echada de un lado a otro. Es decir, el que está dudando no está firme, está de aquí para allá, de allá para acá. Versículo 7. No piense tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor, porque está de aquí para allá, de allá para acá. El hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. ¿Saben lo que está diciendo aquí? Si tú quieres la sabiduría de Dios y la vas a buscar en Cristo, la vas a buscar en su bendita palabra, pidiendo la ayuda y los medios del Espíritu Santo, no te muevas de ahí. Eso es lo que él está diciendo. No te muevas de ahí. Espera ahí, quédate ahí, siémbrate ahí, sé firme en eso y ese recibirá la sabiduría de Dios. Dios no dará sabiduría al que hoy está aquí y mañana quiere buscar en otro lugar, al que viene de aquel lugar y vuelve aquí, no está todavía aquí cuando ya se quiere buscar a otro sitio. No, no, no. Espera en él. Como dijo Job, aunque él me matare, en él esperaré. Determina como aquella mujer que fue delante del Señor Jesucristo a pedirle misericordia. Y el Señor le dijo, no está bien tomar el pan de los perrillos y darlo a los hijos. Después que los discípulos le dijeron, échala afuera. Pero ella dijo, Señor, aún los perrillos que están sentados a la mesa, al pie de la mesa, ellos comen migajas. Y eso
tocó al Señor la fe de esa mujer. Ella estaba resuelta a no moverse. Esa fue la fe que expresó Jacob ese día, que le dijo al ángel con quien luchaba: no te dejaré hasta que no me bendigas. Tú quieres sabiduría de Dios, di lo mismo que Jacob: Señor, yo no te voy a dejar hasta que tú no me bendigas con sabiduría y me concedas ver este sufrimiento bajo tu soberana voluntad, bajo tus promesas, bajo tus planes, con la ayuda de tu espíritu. Señor, dame sabiduría. Lléname de sabiduría. Ese es el consejo de una indicación. Con esto yo quisiera cerrar, mis queridos hermanos, y al mismo tiempo alentarles a una sola palabra de aplicación en el día de hoy. ¿Qué es lo que necesita el que está pasando por pruebas? Sabiduría. Sabiduría de Dios. Esa sabiduría que le permite mirar hacia adelante y esperar con optimismo basada en la promesa de Dios. Esa sabiduría que le permite tomar una promesa y ahí quedarse clavado, ahí repetírsela, ahí volver una y otra vez. Eso es lo que necesita el que esté en sufrimiento. ¿Está usted pasando por un tiempo difícil de su vida? Pídale a Dios sabiduría y no suelte esa petición hasta que Dios no se la dé. Él se agrada en eso y Él sostiene a los suyos en eso. No tenga la menor duda. Nuestro Dios es fiel y da abundantemente y sin reproche al que pide con fe, al que pide con perseverancia, no de aquí para allá y de allá para acá, sino: Señor, ten misericordia de mí. Señor, dame sabiduría para entender esto. Señor, dame sabiduría para poder pasarle a mis hijos. Dame sabiduría para poder hablar a mi esposa. Es interesante, hermanos, que en un determinado momento de su vida, Dios le dijo a Salomón: pídeme lo que quieras. Y Salomón le pidió sabiduría. Y eso agradó tanto a Dios, que le dio sabiduría y le dio tantos bienes, que la plata era como el polvo, como las piedras de la tierra en sus días. Le dio de todo lo que quiso y más. ¿Tú quieres la bendición de Dios hoy? Pídele sabiduría. Señor, dame sabiduría. Señor, dame sabiduría cómo manejar esto ahora. Estoy en este sufrimiento, pero yo no sé qué hacer. Dame sabiduría. Ven y háblame, ven y guíame, toma tu palabra, ven con tu espíritu, usa los medios y dame sabiduría. Y hay algo más, hermanos. Dios muchas veces imparte sabiduría a través de otros medios. Y con esto quiero decir, los días de Salomón, ¿recuerdan la historia? Como dos madres en un determinado momento decidieron comerse sus hijos. Y cómo se murió, perdón, me estoy confundiendo, como dos madres estaban con sus niños y una murió, el hijo murió debajo de ella y de repente ella le tomó el niño de la otra y puso el muerto allá y las dos discutían diciendo que el niño vivo era de ellas. ¿Cuánta sabiduría le dio Dios a Salomón? Y Salomón le dijo: partan el niño en dos, pártanlo en dos. Y de repente una de las dos dijo: está bien, pártanlo. La otra dijo: no, mejor désenlo a ella. Él dijo: esa es la madre. ¿Cuánta sabiduría le dio? Yo les pido a ustedes, hermanos, que oren por mí, por los que están en preeminencia, los líderes, para que Dios les dé sabiduría. Y permítame servirles en el nombre de Cristo cuando tengan falta de sabiduría. Eso es parte de lo que debe hacer un siervo de Dios. Servir en el nombre de Cristo y ayudar a la iglesia a tener sabiduría en cómo manejar y responder con la palabra de Dios. No es sabiduría humana, la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que el Señor llene su corazón, que el Señor les consuele y les sostenga y que Él les dé sabiduría. Vamos a orar. Padre nuestro, oramos en el nombre de Jesús y te pedimos sabiduría. Yo necesito sabiduría para manejar mis asuntos familiares. Necesito sabiduría para manejar el ministerio que me das. Oh Dios, dame sabiduría, especialmente en esas cosas que afligen. Mira, oh Dios, eso te lo suplicamos en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén.